Muy bienvenidos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Andrea Fuentes, soy periodista de la Escuela de Psicología UC y les doy la bienvenida al seminario Tejiendo Vínculos, aspectos clave del vínculo entre participante y agente de intervención grupal comunitario y socioinstitucional. Durante esta jornada se presentarán los principales resultados del proyecto Fondesit de iniciación en investigación sobre los vínculos en intervención social en pobreza, que ha sido desarrollado ya a lo largo de 3 años en alianza con el programa Familias del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS. Para comenzar, vamos a invitar a Francesca Faverio, coordinadora de investigación e internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, a compartir algunas palabras. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un especial saludo al equipo investigador liderado por la profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, Marian Daer, al señor José Cisterna, encargado nacional del programa Familias del FOSIS, a representantes de municipios de distintos lugares del país que hoy nos acompañan, y un saludo también a estudiantes, académicos y a todos quienes hoy día han podido conectarse a ver los resultados de esta investigación. Soy Francesca Faverio, coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por encargo de la decana Marianne Krause, que no ha podido venir hoy día porque tenía un compromiso previo, quisiera darles este saludo y también relevar brevemente el trabajo que hoy se va a presentar, principalmente en dos aspectos. En primer lugar, el Fondesit de Iniciación, Programas Sociales de Intervención en Pobreza, aspectos claves de los vínculos entre participantes y agentes de intervención, grupal comunitario y social institucional, se define como una investigación aplicada, realizada en conjunto con el FOSIS como institución contraparte. Esto que podría ser un dato menor, la verdad que para nosotros no lo es y es sumamente destacable porque a la universidad nos cuesta mucho dirigir la creación del conocimiento a preguntas aplicadas, a desafíos concretos de instituciones y de actores tan relevantes en cobertura y en pertinencia como es el programa Familia. Es en este tipo de modelos de colaboración para la investigación donde la universidad logra hacer un aporte real y una contribución al medio en el que está inserta y logra también vincularse de manera bidireccional con el objetivo de abordar desafíos del entorno. Entonces nos parece muy relevante destacar que en proyectos de investigación como este, el equipo investigador sale de su espacio cómodo y controlado de la vía académica, donde las variables se mueven de manera teórica en un ambiente más bien de laboratorio, y toman el riesgo de hacer investigación en condiciones complejas, con variables que intervienen y cambian muchas veces el objeto de estudio. En segundo lugar, quisiera destacar también esta investigación respecto al rol de las ciencias sociales en generar evidencia atingente y oportuna para la toma de decisiones en política pública. En este contexto de una sociedad cada vez más compleja, en constante cambio y en evolución, donde las cuestiones sociales son problemas multidimensionales y requieren un abordaje interdisciplinario o incluso transdisciplinario, es crucial que utilicemos la evidencia científica sólida e informada, como la que provee este estudio, para poder guiar las decisiones de política pública. Es en este rol donde queremos potenciar el aporte de las ciencias sociales y esta investigación es un muy buen ejemplo de ello. Esta investigación observa y analiza conceptos abstractos como son, por ejemplo, los vínculos entre las personas, entre los grupos e instituciones o los procesos que son necesarios para que se alcancen determinados logros y objetivos. Generar conocimiento sobre estos conceptos abstractos nos permite informar con evidencia valiosa para el desarrollo de programas y políticas. Concluyo con un agradecimiento especial a los representantes del FOSIS, quienes han dedicado tiempo y energía a contribuir a esta investigación para que esta investigación sea pertinente. Y con una felicitación muy grande a nombre de la decana y mío al equipo de investigadores por el tremendo trabajo realizado. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Muchas gracias, Francesca, por tus palabras de apertura.
Invitamos ahora a la profesora Marian Daer, ella es investigadora responsable y académica de la Escuela de Psicología UC, a compartir los resultados de este proyecto junto a Antonia Rosati, Sofía Stevenson y Daniela Ramírez, integrantes del equipo de investigación. Muchas gracias, Andrea y Francesca, por, por apoyarnos en la gestión de este seminario y por las palabras de inicio, así como también estamos muy agradecidas y emocionadas en este seminario de cierre de nuestro proyecto, que en realidad llevamos 4 años trabajando en conjunto con el equipo de FOSIS y en relación constante con todos y todas las AFIS del país. Estoy leyendo en el chat todas sus palabras eh, de bienvenida y todas las comunas a las cuales representan, y estamos encantadas de poder contar con su presencia hoy. Así que muy emocionadas también. Bueno, así damos inicio a este seminario que llamamos Tejiendo Vínculos. Eh, Anto, si puedes pasar la próxima diapo. Gracias. Entonces, para contextualizar, este es un proyecto de investigación que se inició con un fondo interno a la Universidad Católica el año 2020 y que luego se consolidó gracias a un fondo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con el cual logramos realizar el trabajo los siguientes 3 años. Y bueno, obviamente reconocer el tremendo trabajo que ha hecho todo el equipo de investigación, precedido por la coordinadora Antonia Rosati, que va a participar en la presentación, la profesional de investigación María José Campero, a quien le mandamos un gran saludo en todos sus viajes y aventuras, y obviamente destacar el maravilloso trabajo que ha realizado cada una de las integrantes de nuestro equipo de investigación y a quienes estamos profundamente agradecidas. La siguiente. Entonces, en este seminario yo voy a iniciar contextualizando el estudio y el programa con el cual trabajamos, que, como saben, es el programa Familias. Luego, Daniela va a comentar los objetivos de la investigación y su metodología. Para luego pasar a los resultados, voy a iniciar yo comentando los resultados relativos al vínculo entre participante y agente de intervención. Luego, Sofía va a comentar los resultados relativos a los vínculos grupales comunitarios, y luego Antonia va a comentar los resultados relativos a los vínculos socioinstitucionales. Posteriormente, yo voy a ofrecer algunas conclusiones generales para pasar a los comentarios de nuestro investigador internacional, Christopher Son, de la Victoria University de Australia, y también los comentarios de José Cisterna, encargado nacional del programa Familias. Vamos a finalizar con un espacio para comentarios y preguntas del público, que les pedimos que en esta ocasión sean canalizadas a través del chat. Entonces, para iniciar la contextualización de este estudio, el marco general es la intervención psicosocial, en donde se ha constatado que existe una abundante práctica, pero hay un menor desarrollo conceptual. Y por eso vimos que era relevante hacer este estudio como para poder aportar la construcción de conocimiento en esta materia. Entonces, a nosotras nos interesan los vínculos, y en general los vínculos los entendemos como un espacio relacional de contacto interpersonal y social que corresponde a un catalizador de recursos y cambios en la intervención, constituyéndose en un fenómeno de estudio relevante para la psicología en general y para la psicología comunitaria en particular, así como para otras disciplinas de las ciencias sociales que trabajan en el ámbito social. Luego, respecto al vínculo entre participante y agente de intervención, lo que hemos visto es que en general hay mucha investigación respecto a este tipo de vínculo diádico en contextos clínicos, por ejemplo, la relación entre paciente y terapeuta, o en contextos educacionales, como es la relación entre profesor-estudiante, pero esto ocurrió en menor medida para el ámbito social y comunitario, a pesar de que las evaluaciones de los programas sociales tienden a reforzar que es en este espacio donde ocurren los efectos de los programas.
En cuanto a los vínculos grupales comunitarios, se ha constatado, de hecho el Ministerio de Desarrollo Social, en el último diagnóstico de cohesión social, constató que esta está debilitada y que hay un bajo apoyo social, siendo importante el fortalecimiento grupal y comunitario para la superación de la pobreza. Y con esto se entiende el acceso a recursos, intereses en común, identidad grupal, etc. También otro aspecto relevante respecto al vínculo grupal comunitario es que existe una feminización de la participación en los programas sociales y por eso en esta etapa de la investigación, y lo verán después en los resultados, adoptamos un enfoque de género. Y por último, respecto a los vínculos socioinstitucionales, eh, si, si reconocemos que la pobreza es un fenómeno multidimensional, eh, para lograr un abordaje integral es necesario el trabajo en red, ¿ya? Pero ya en la revisión de antecedentes se ha constatado que esto es complejo debido a que las prácticas cotidianas de los agentes de intervención, los sistemas institucionales y burocráticos a la base de estas intervenciones sociales suelen tener ciertas trabas. Y esto en la literatura internacional se llama el Red Tape Dilemma. Y sobre esto también vamos a comentar en los resultados. Ahora bien, respecto al programa Familias, nosotras decidimos, queríamos trabajar con obviamente, con una política social de intervención en pobreza. Entonces, seleccionamos este programa que tiene una visión de la pobreza multidimensional y desde la vulnerabilidad. Es un programa que hace parte del Sistema Intersectorial de Protección Social y específicamente del subsistema Seguridad y Oportunidades. Y es un programa que cuenta con varios componentes, como ustedes ya bien saben. Está el acompañamiento familiar integral, las transferencias monetarias, el acceso a la red de oportunidades o la oferta, la conexión con iniciativas locales que son de carácter grupal y comunitario. Es un programa que dura 2 años y que se realiza mediante sesiones, lo cual ha tenido ajustes debido a la crisis social y sanitaria, siendo esta de modalidad presencial o remota. Entonces ahora las dejo con Daniela, quien les va a comentar los objetivos y la metodología del estudio. Genial. Ya adentrándonos en la investigación, el objetivo general es comprender los procesos asociados a la implementación de programas sociales de intervención en pobreza relativos a los vínculos entre participante, agente de intervención, grupal sociocomunitario y socioinstitucional, desde las experiencias y significado de actores relevantes del programa Familia. Y dentro de los objetivos específicos tenemos 4. El primero es analizar las dimensiones y características relativas al vínculo entre participante y agente de intervención desde la experiencia y significado de la autoridad relevante del programa Familias. Analizar dimensiones y características relativas al vínculo grupal comunitario desde las experiencias y significados de actores relevantes del programa Familia. En tercer lugar, tenemos analizar dimensiones y características relativas al vínculo socioinstitucional desde las experiencias y significados de actores relevantes del programa Familia. Y finalmente, indagar los aspectos críticos relativos a los vínculos entre participantes de agente de intervención, grupal comunitario y socioinstitucional, según el carácter territorial, o sea, urbano-rural, y la calidad de la intervención, entendiéndola como exitosa o no exitosa, desde las experiencias y significados de actores relevantes del programa. Dentro de la metodología tenemos la investigación se hizo con el método cualitativo, donde se analizaron 5 casos urbanos dentro de la región metropolitana y 9 casos rurales en la región de Valparaíso. Participaron en total 155 personas. Para la primera etapa, desde el vínculo participante y agente de intervención, participaron 41, dentro de los cuales se encontraban las duplas de agente de intervención y participante del programa y jefes del equipo psicosocial. Para la segunda etapa, grupal comunitario, participaron 44 personas, considerando jefes de equipo psicosocial, agentes de intervención, ejecutores externos y participantes del programa. Dentro de esta etapa se consideraron iniciativas locales de salud mental y crianza y parentalidad, de los cuales participaron principalmente mujeres.
Y ya en la tercera etapa participaron 67 personas, considerando jefes de equipo psicosocial, agentes de intervención y actores de la red. Estos actores pertenecían a distintos sectores, por ejemplo, de salud, de educación, de vivienda, y también se consideraron las redes públicas y privadas. Ya luego, para la producción de datos, se realizaron entrevistas individuales, semiestructuradas, entrevistas grupales y focus group, grupos focales. Para el análisis de datos, este se realizó desde la teoría fundamentada, donde se utilizó un dispositivo, encuentro contexto tema, la sigla es ST, para poder recoger impresiones sobre el contexto, el discurso durante la entrevista y la vida también de la participante. Se tomaron consideraciones éticas. Esta investigación se contó con la aprobación del Comité de Ética de la UC, y a todas las participantes se les explicaba un consentimiento informado previo a su participación, donde se les contaba el carácter voluntario de esta, de que era de que su participación era independiente del programa, aclarándose que no existía beneficio ni perjuicios por participar, y también asegurando la confidencialidad y el anonimato de su participación. Gracias, Dani. Entonces, ahora vamos con los resultados. Obviamente, lo que vamos a presentar acá es una selección de los principales resultados asociados a cada tipo de vínculo. Entonces, voy a partir yo con el vínculo entre participante y agente de intervención. Esto obviamente en el contexto de este programa con un fuerte componente de acompañamiento psicosocial y que lo definimos como una relación que se establece a través de la articulación de tres dimensiones: la interaccional, la técnica y la afectiva. Gracias, Anto. Entonces, hagamos un doble clic en cada una de estas dimensiones. La dimensión interaccional refiere a elementos que constituyen una base relacional necesaria y adecuada para llevar a cabo la intervención, incluyendo la sensación de agrado o disgusto interpersonal asociada a la simpatía o llevarse bien, o por el contrario, al no tener química, feeling o buena llegada. Asimismo, considera aspectos como el rapport, la comunicación y la disposición a relacionarse. La dimensión técnica, por su parte, refiere a elementos asociados al cumplimiento de los roles esperados en el marco del programa por parte de ambos actores. En este sentido, considera la forma en que se ejerce el rol profesional por parte de los y las agentes de intervención, ya sea desde la rigurosidad, pertinencia y eficacia, o desde la superficialidad, deficiencias e incumplimientos, así como el grado de implicación por parte de los y las participantes, ya sea mediante su compromiso o mediante su desinterés en la intervención. Por último, la dimensión afectiva refiere a elementos de carácter emocional, ya sea en términos de cercanía y proximidad interpersonal o de distancia y frialdad afectiva. A su vez, considera el desarrollo de sentimientos agradables, como afecto o gratitud, o emociones desagradables como hostilidad, frustración o resistencias al mismo. Entonces, bueno, algo que descubrimos es que no hay solo un único tipo de vínculo, sino que descubrimos 5 tipos de vínculo entre agente de intervención y participante, que son el vínculo fortalecido, 3 vínculos parciales, que son el afectivo, el técnico y el basal, y el vínculo debilitado. Y que estos vínculos se desarrollan en función a cómo se manifiestan cada una de las 3 dimensiones. Entonces, el vínculo fortalecido tiene de estas 3 dimensiones. El resultado tiene las 3 dimensiones débiles. La siguiente. Entonces, algo que resulta relevante es que en función a estos 3 tipos de vínculos, descubrimos que hay distintos tipos de efectos, ¿ya?
Entonces, para partir, tenemos la viñeta de una participante que señala por qué el vínculo es tan importante para los efectos, y ella, un agente de intervención, que señala, para mí el vínculo es clave con las familias, y eso yo creo que tiene una relación directa con los cambios que se pudiesen generar en las familias. Entonces, bueno, a partir de esto identificamos tipos de efectos asociados a cada vínculo que pueden ser integral o limitado, subjetivo u objetivo, y de soporte o de proyección. ¿Ya? Entonces, primero, entendemos los vínculos, perdón, los efectos integrales como aquellos que refieren tanto a la dimensión subjetiva de la pobreza, que en este caso está asociado a efectos psicológicos y familiares, como a la dimensión objetiva de la pobreza, que estaría asociado a efectos en el ámbito laboral, educacional, de salud, vivienda, ingresos, información y conexión con la red de oportunidades. ¿Ya? Por su parte, entendemos los efectos limitados como aquellos que refieren solamente a la dimensión subjetiva o solamente a la dimensión objetiva de la pobreza. Entonces, integral es cuando es tanto objetivo como subjetivo, y limitado cuando es solo objetivo o solo subjetivo. Y acá tenemos una viñeta de una participante respecto a un efecto en la dimensión subjetiva de tipo psicológico. Dice: yo era una persona con muchos miedos, siempre viéndole lo malo a los demás. Y tenemos otra viñeta de un agente de intervención comentando un efecto familiar en la dimensión subjetiva, que dice: logramos hacer sesiones con los niños presentes y ellos participaban, así que eso a mí me gustó harto. Terminaba la sesión y yo decía: qué bien, no solamente le intervengo a ella, intervengo también a sus hijos. Y por otro lado tenemos el ejemplo de una viñeta de una participante relatando un efecto asociado a la conexión con la red de oportunidades respecto a la dimensión objetiva, que dice: en la municipalidad hay tantas cosas y tantas capacitaciones. A veces uno no se entera de esas cosas, entonces en el programa siempre estaba eso del apoyo a nosotros. Sabes que está este curso, está esto aquí, esto allá, y uno ahí se motiva a hacer todo. Así es. Ya. Otro tipo de efectos son los que llamamos de soporte o de proyección. Entonces, los efectos de soporte son aquellos alcanzados por la participante desde un lugar de pasividad, es decir, desde acciones mayormente determinadas por el actuar de él o la agente de intervención. Por ejemplo, recibir apoyo emocional, recibir orientación para manejar problemas o situaciones familiares complejas, identificar metas de intervención. Entonces, cada una participante refleja esto en la siguiente viñeta, que dice: a veces uno no entiende cómo adjuntar algunos documentos. Entonces ella, su agente de intervención, me ayudó, me orientó y me adjuntó los documentos que uno tenía que enviar. Entonces ahí se ve este dejo un poco, o sea, está el efecto presente, lo cual es valioso, pero con un dejo de pasividad. Por otro lado, los efectos de proyección son aquellos alcanzados por la participante de un lugar de agencia, es decir, desde acciones mayormente determinadas por el actuar de él o la participante. Por ejemplo, aumentar la seguridad en sí misma y confiar en que se pueden lograr las metas que se propone, desarrollar relaciones familiares positivas fundadas en la valoración mutua, el buen trato y el respeto, cumplir parcial o totalmente las metas de intervención, ya sea laborales, educativas, entre otras. Y acá tenemos la viñeta de una participante refiriéndose a esto. Dice: aprendí que uno se puede superar en la vida, que hay obstáculos y que uno los puede vencer. Y hay personas que a lo mejor piensan que están solas en la vida, pero no es así. Hay personas que se preocupan por ti y que te quieren sacar adelante. Que tú ves todo negro y de un momento a otro no es así, para todo hay solución, menos para la muerte, obviamente. Ya, la próxima, por favor. Entonces, bueno, entonces poniendo en interacción los tipos de vínculo con los tipos de efectos, lo que descubrimos es, en primer lugar, que respecto al vínculo fortalecido, los efectos son integrales, o sea, ocurren tanto en la dimensión subjetiva como objetiva de la pobreza, y son también de soporte y de proyección. Por ejemplo, una participante señaló, y ahí sí puede Anto pasar para mostrar la viñeta, gracias, dice: nos ayudó a organizarnos demasiado. Eso fue como lo más que me marcó. Bueno, primero, que creyó en nosotros, y dos, que nos ayudó a organizarnos mejor.
Respecto a los vínculos parciales, que son, les recuerdo, el afectivo, el técnico y el basal, se identificaron efectos limitados, es decir, que se dan o en la dimensión subjetiva o en la dimensión objetiva de la pobreza. En el caso del vínculo afectivo, si bien están presentes las dos dimensiones, fue mucho más marcado, digamos, los efectos de la dimensión subjetiva de la pobreza, donde se vio que estos eran tanto de soporte y proyección. Por lo tanto, tenían como un mayor énfasis. Por ejemplo, efectos en la dimensión subjetiva de soporte fueron sentirse valoradas, reflexionar sobre las relaciones familiares, y de proyección son el reconocimiento de las propias capacidades y la superación de creencias limitantes sobre el grupo familiar. Ahí tenemos el ejemplo de un agente de intervención que dice, ahora tú la ves y ella te habla con orgullo de todo lo que ha logrado, te habla y te dice lo que tiene. Respecto al vínculo técnico, solamente se reconocen efectos a la dimensión objetiva, que son tanto de soporte como de proyección. Por ejemplo, un efecto de soporte es recibir una beca de estudios y un ejemplo de efecto de proyección es juntar ahorros para la vivienda y mejorar las condiciones habitacionales. Acá un agente de intervención nos comentó, dijo, con esos bonos ella fue juntando, ahorrando y fue comprando materiales de construcción. Y así, no sé, pasaron 7 meses, 7 a 8 meses y ya podría hacer otra habitación. Después pasaron 4 meses más y empezó a hacer una construcción de su cocina. En cuanto al vínculo basal, solamente se reconocieron efectos de la dimensión objetiva, pero en este caso son solo de soporte. Por ejemplo, recibir información sobre capacitaciones laborales o recibir orientación financiera. Acá un agente de intervención nos comentó, hay que enseñarles a canalizar, a priorizar, a tener estrategias de ahorro y de gasto, porque el IFE no es para siempre y la plata del programa tampoco. Por lo tanto, hay que visualizar hacia adelante y siempre les enseñamos a las familias que el programa no es para toda la vida. Y por último, respecto al vínculo debilitado, también se reconocen efectos solamente en la dimensión objetiva, que son también solo de soporte, pero en este caso están exclusivamente asociados a recibir transferencias monetarias. Y acá otro agente de intervención nos comentó, dijo, cuando se les dice que pueden quedar fuera del programa, cumplen con lo mínimo solo para recibir las transferencias. Así que así con los vínculos entre participante y agente de intervención. Y ahora las dejo con Sofía, que les va a comentar sobre los vínculos grupales comunitarios. Súper. Muchas gracias, Marian. Como bien comenta Marian, vamos a hablar ahora de esta segunda etapa en relación a los resultados que identificamos en el vínculo grupal comunitario. A raíz de estas intervenciones grupales comunitarias en el marco del programa, identificamos este vínculo que se desarrolló entre mujeres y con diversos efectos que voy a desglosar ahora. Pero iniciar con esta viñeta de una jefa de equipo que creemos que es importante, que refiere al, yo creo que el que se formen vínculos dentro de estas actividades que nosotros ejecutamos tiene que ver con esta sensación de empatía que se da al momento de hacer grupos de mujeres. Adelante, Arto. Entonces, para contextualizar la situación previa de las participantes a la intervención, había una sensación o un conocimiento de manera más superficial o de no conocerse entre las mujeres. Y en general se muestran desde un inicio con disposición a vincularse, manifestando entusiasmo, compromiso y alta participación, aunque en ciertas ocasiones también existe esta resistencia o dudas de ciertas mujeres respecto a la asistencia o no a estas intervenciones. Podemos identificar que el vínculo grupal comunitario entre mujeres se desarrolla en 3 momentos, que esto sería el conocimiento e interacción, la colectivización de experiencias y el círculo de apoyo. En relación al conocimiento e interacción, el conocimiento va a implicar en 2 grandes ámbitos: el autoconocimiento por parte de las mujeres, pues la intervención fue una instancia para que las mujeres pudieran pensarse a sí mismas. Y en este sentido, pensarse a sí mismas porque pueden detenerse y dejar, digamos, como de lado las instancias de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, y detenerse a tener un espacio para ellas mismas. Y a su vez, el conocimiento de interacción implica también este conocimiento mutuo, siendo la intervención una instancia privilegiada para conocerse e interactuar con otras mujeres en este espacio de respeto y cuidado.
Ahora bien, inicialmente hay participantes que se muestran más reacias a hablar. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de estas iniciativas, se generan espacios de diálogos en donde después nadie las hacía callar. Como bien se ilustra en esta viñeta de una participante, de primera, como nos estábamos conociendo, la timidez, el voy a hablar, y ya después un lazo bonito, muy lindo. Es como si nos hubiéramos conocido tanto tiempo. De la primera a la cuarta sesión fue una diferencia muy grande en el sentido de que nos conocíamos, de que contábamos nuestra historia, compartíamos, nos reíamos, tiramos la talla, cada una ponía su granito. En este segundo momento, en donde identificamos el desarrollo de los vínculos grupales comunitarios, refiere a la colectivización de las experiencias y podemos identificar que durante la intervención hay un mayor acercamiento de las participantes, en donde se colectivizan sus experiencias de vida, llegando a compartir vivencias muy íntimas y difíciles por lo general en torno a sus maternidades. Este proceso se considera como un proceso que se da desde la apertura, la confianza y la intimidad, y donde incluso en algunos casos se comparten cosas que no le habían contado a nadie, siendo súper fundamental también aquí la escucha activa. En este sentido, dentro de la colectivización de experiencias, identificamos también que hay un elemento que juega un rol central, que es lo que se llamó la función espejo, referida a esta sensación de empatía, identificación y vinculación al compartir experiencias de vida similares, y que en el fondo esta conexión y esta función espejo se va a ver muy favorecida por realizarse intervención en grupo de casi exclusivamente solo mujeres. En este sentido, la función espejo tiene este efecto liberador, en donde las mujeres pueden darse cuenta que no son las únicas con ciertas problemáticas, donde se va a ir a reforzar esta idea en la cual no se sientan culpables por ciertos errores, en donde se puede como compartir esta sensación del a mí también me pasa o una hace lo mejor que puede. Y estas experiencias relatan un proceso reparado, relatan como un proceso reparador la colectivización de estas experiencias, donde las participantes se contienen entre sí y se reconoce esta idea de la historia de ellas era la historia de todas. Esta viñeta de una agente de intervención nos ilustra, en esta instancia las mujeres se dan cuenta que no son las únicas con las mismas situaciones, apretadas por los tiempos, por la carga doméstica, por la carga social. Y ahí van sintiendo que hay como un espíritu de empatía que empapa estas sesiones y eso provoca y genera y comienza a formarse un vínculo desde esa misma sensación. En este sentido, la colectivización de las experiencias, y a raíz también de esta función espejo que cumple este rol central, la contención pasa a ser una acción que va a trascender esa función y en este sentido también el espacio permite que la contención sea, aunque las experiencias compartidas no sean las mismas, aunque las historias de vida similares o se encuentren mujeres que no necesariamente comparten una historia de vida, igualmente se da este espacio de contención entre mujeres. Y la intervención entonces permite este momento de consuelo, de desahogo, a través del abrazo o de la palabra. Se crean espacios para sostenerse entre mujeres, para acompañarse y para decirse mutuamente que no se encuentran solas. Y creemos que esto también nos va a venir a reforzar con la importancia de estos espacios, de estas intervenciones, de estas iniciativas, porque son espacios altamente valorados por las participantes. Y en este sentido, hay dos efectos que tendría esta colectivización de experiencias, que vendría por un lado a nivel individual, a identificarse la alegría y la calma, la disminución del nivel de estrés, el refuerzo y la validación de lo que cada una hace como mujer y en especial como madre. Y a nivel relacional, podemos identificar que hay una sensación de que pueden acompañarse entre ellas, se crean lazos, hay una fuerte carga afectiva y sensación de cariño, y hay una sinergia al ser un grupo de solo mujeres, y se crea una especie de tejido reparador entre ellas. Finalmente, identificamos este tercer momento en donde se desarrollan los vínculos grupales comunitarios, en donde una vez finalizada la intervención, se constata que en muchos casos el vínculo entre las mujeres permanece durante algunos meses. Se constituye una red de apoyo o un círculo de apoyo, y esto se manifiesta en el contacto que se mantiene, en las redes de comunicación,
en las reuniones presenciales que realizan luego, en solicitar ayuda, recomendaciones, apoyo, en las labores domésticas, el ofrecimiento de recomendaciones e incluso generándose amistades. Como bien dice un agente de intervención, al finalizar la actividad hicieron un grupo de WhatsApp. Hemos sabido que se han juntado, que han hecho onces y que siguen compartiendo experiencias. Ahora doy paso a Antonia para que veamos los resultados de los vínculos a nivel socio-institucional. Súper, muchas gracias, Sofía. Bueno, yo voy a compartir un poco qué fue lo que vimos en relación a los vínculos socioinstitucionales. Perdón, ahí sí. Sí. Ahí sí. Entonces, bueno, lo que pudimos un poco constatar en relación al trabajo en red, es decir, el trabajo intra e intersectorial que se realiza en el marco del programa, ¿cierto? Pudimos constatar lo que nosotros llamamos una relación o un funcionamiento que se da entre lo que sería la humanización y la institucionalización del trabajo en red. En particular, en este caso, en este programa, lo que identificamos fue un cierto funcionamiento algo desequilibrado entre estas dos lógicas del trabajo en red. ¿A qué se refieren estas dos lógicas? Por un lado tenemos la humanización, que refiere al funcionamiento de la red cuando depende sobre todo de las voluntades personales y de las relaciones interpersonales que se dan entre los distintos actores, más que de lineamientos institucionalizados y formales. Y en contraste con eso, la institucionalización refiere más bien a aquellas lógicas donde el funcionamiento de la red depende más bien de lineamientos claramente institucionalizados, por ejemplo, asociado al marco institucional, a los recursos materiales y humanos, a las bases, a los protocolos, a la oferta también de servicios y programas, más que de estas voluntades personales de las cuales depende la humanización, ¿cierto? Entonces son como lógicas contrarias en ese sentido. Entonces, bueno, lo que constatamos un poco en el programa es que si bien hay ciertos intentos y esfuerzos desde la dimensión más institucional, claramente, de lo que podemos ver en varios casos es que en general parece ser que el trabajo en red también depende mucho de las voluntades de quienes las integran más que de estos lineamientos formales y específicos. Sin embargo, vimos que obviamente ambas lógicas tienen sus fortalezas y también sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, partiendo con la humanización, ¿cierto? Tenemos que una fortaleza de esta dimensión, ¿cierto? De esta lógica es que se basa en la buena disposición de los actores, en el ser proactivos, en el ser súper estratégicos, busquilla, moverse y buscando las oportunidades, ¿cierto? Los agentes de intervención. También se rescata mucho el tema de la colaboración y la cooperación entre actores. También se refuerza mucho lo valioso que es que igual surjan liderazgos más espontáneos, donde hay un reconocimiento mutuo entre los distintos actores, más desde el afecto también entre estos actores y también con sus propios territorios donde trabajan. Y también una fuerte como capacidad de innovación y optimización del tiempo y de los recursos. Entonces aquí, por ejemplo, nos encontramos con una cita, ¿cierto?, que un actor del sector trabajo comenta un poco esta fortaleza, ¿cierto? Dice, creo que es importante que la red nazca bajo un interés genuino y que no esté asociada a cumplir algún indicador o alguna meta para seguir con ella adelante, sino que exista realmente un trasfondo de compromiso, que creo que aquí se puede dar con facilidad en la medida en que tenemos un cierto cariño por esta tierra, por esta zona. ¿Cierto? Bueno, pero sin embargo también vimos a partir de las entrevistas, ¿cierto?, con actores y agentes de intervención, que hay ciertas debilidades de esta lógica desde la humanización, en el sentido de que finalmente el trabajo en red depende justamente de la voluntad, de la buena o a veces no tan buena voluntad de ciertas personas y actores, también de cierta informalidad que se da en las relaciones laborales y sobre todo en los liderazgos, donde no hay mucha claridad de quién lidera la red. También procesos de desorganización, mucha improvisación muchas veces, y lo que encontramos también interesante es esta idea como de una cadena de favores, donde en realidad no es que sea institucionalmente algo generado, sino que se van generando favores entre distintos actores que se conocen, ¿cierto? Para, obviamente, en bienestar de sus participantes, pero desde esta lógica más del favor. También esta lógica más humanizada se ve marcada por una gran carga personal y carga laboral, un bajo reconocimiento institucional y muchas veces también termina generando cierto daño de las relaciones entre los actores. Aquí, por ejemplo, tenemos también una cita, ¿cierto? Dice, a mí me da la impresión de que la continuidad de la red depende de ciertos profesionales, por tanto, en la medida en que ya no están aquellos profesionales, como que esta cosa no funciona del todo, ¿no? Como que no hubiese de alguna forma una continuidad en el tiempo, indistintamente de quién o no esté liderando la red, sino que depende justamente de la persona con nombre y apellido más que de la institución.
Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos la institucionalización, donde vemos que igualmente tiene sus fortalezas. Por ejemplo, se habla de la importancia de que el trabajo en red fuera obligatorio, pero que tiene que hacer sentido, es decir, que conecte claramente, que sea por el bienestar de las personas, no solo por hacerlo. También es importante una fortaleza de esta lógica es la formalización de los procesos, la conexión con los recursos, con una oferta que sea realmente disponible para los agentes de intervención, poder contar con información centralizada, accesible y actualizada, y también con liderazgos formales y claramente delimitados. Entonces aquí, por ejemplo, comentan, yo creo que mejor que un convenio sería un decreto que genere o sectorialice cada entidad, porque en el fondo si lo hacemos de palabra o de buena fe no resulta. Pero ya cuando hay un decreto o documento que demuestra esto, se hace con mayor frecuencia. Ahora bien, igual la institucionalización vimos que puede tener algunas debilidades o riesgos, ¿cierto? Por ejemplo, si es que se genera un trabajo en red obligatorio, pero que no hace sentido a los actores. O, por ejemplo, si es que se valora más el cumplimiento de metas del trabajo en red, más que el sentido o el fin último, que es el bienestar de los participantes. También aquí un problema puede ser la contradicción, ¿cierto?, entre las metas programáticas de cada programa particular con estas metas de red, que puedan ser contradictorias. Y también otros temas como la jerarquía, la verticalidad de las relaciones, la hiperburocracia y la rigidización, así como la estandarización de la oferta programática. Estas pueden ser algunas debilidades. Entonces aquí también encontramos una cita, ¿cierto?, que habla de la obligatoriedad, que claro, cuenta en el fondo cómo en algún momento se generó un decreto, pero el problema es que se terminó cayendo en lo que dice ahí, ¿cierto? A lo mejor yo le sirvo a otro programa en la medida en que le permito cumplir la meta, el firmarle la lista de asistencia, sacar la foto, pero en realidad no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Esas son algunas experiencias que surgieron en los grupos focales. Entonces, bueno, como les comentaba, encontramos cierto estas dos lógicas, entendiendo que el caso del programa Familias tendería a cierto desequilibrio a la humanización, y lo que pudimos ver en el fondo es que o sea, como que ambas lógicas son necesarias para que funcione el trabajo en red. Por un lado, si el trabajo en red está excesivamente humanizado y hay una falta de institucionalización, eh, esto obviamente genera problemas para el trabajo en red, donde muchas veces, claro, como que en el discurso está muy claro la importancia del trabajo en red, pero hay una brecha con la práctica, ¿cierto? No están muchas veces las condiciones para hacerlo, sobre todo con un problema en particular con el tema de la oferta, donde muchas veces se canalizan y se movilizan los recursos para acceder y luego no se puede, por ejemplo, y esto puede terminar generando algunas como sensación de incumplimiento de expectativas, por supuesto. Pero también por el otro lado, si la red está excesivamente institucionalizada, lo que vemos en el fondo en el discurso de los participantes es que se puede terminar generando igualmente un trabajo poco reflexivo, con pocos espacios de diálogo y sin voluntades muchas veces, sino por obligación, y eso también sería perjudicial obviamente para la intervención y los participantes. Y también puede generar daño entre los actores si es que no hay realmente una voluntad también más personal y colectiva de cooperar. Entonces, bueno, lo que vimos finalmente es que este desequilibrio que se genera tiene ciertos efectos negativos, en particular como cierta desarticulación igual de la red. Por ejemplo, aquí dice, el programa tiende a moverse hacia los costados, pensando que el programa está en el medio, va tomando, recogiendo diferentes servicios, pero no hay una articulación previa. Otro efecto posible es la sobreintervención, por ejemplo, dice, pasa de repente que alguien está hablando a una familia y pasa alguien y dice, yo atendí a esa familia, y alguien más, sí, yo también, pero nos ha pasado que esas cosas como que generan sobreintervención y en realidad nos damos cuenta porque lo hablamos en el pasillo, más que por algo que esté formalizado. Y también en algunos casos genera problemas de frustración, desilusión y desgaste en los agentes de intervención y participantes, por ejemplo, donde hay experiencias en que se ofrece la posibilidad a ciertos participantes de participar en algunos programas, pero muchas veces no hay buenas voluntades de otros lados y eso finalmente genera una sensación de haber sido estafado o de desilusión entre los participantes y los agentes de intervención. Ahora bien, a pesar de estas dificultades, vemos como una gran fortaleza en este caso, ¿cierto?, de esta dimensión más humanizada. Creemos, sin embargo, y esta es alguna de nuestras conclusiones, la importancia de avanzar hacia una institucionalización humanizada que en el fondo pueda conjugar la institucionalidad fuerte, pero obviamente manteniendo esa dimensión humana de los vínculos. Y ahora bien, a pesar de estas dificultades, ciertos desafíos, invitación también al programa, vemos también que el trabajo que se logra hacer en red es muy relevante y los participantes rescatan mucho esta importancia, o sea, los agentes de intervención rescatan mucho la importancia de este trabajo, ¿cierto? Dicen, yo lo veo como algo 100% necesario, creo que este programa no podría existir sin trabajo en red, ¿cierto? Necesitamos nutrirnos de ella, son clave para nuestra intervención, para cumplir los objetivos.
y también la idea de que es súper importante el trabajo en red para mantener esta dimensión holística, abarcar un todo, ¿cierto? La familia como una multidimensional. Y finalmente pudimos constatar que incluso con algunos de los desafíos que comentaba, se logra generar un trabajo en red, ¿cierto? Que tiene algunos efectos muy positivos para las participantes, por ejemplo, recibir información de la red de oportunidades, ser derivada a los servicios, programas y beneficios, y también recibir respuestas a sus necesidades por parte de los municipios o redes externas, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, si aquí no se puede del municipio, buscamos otras instituciones, ya sea la gobernación, la intendencia, ¿cierto? Buscar otras redes o fundaciones también se comentaron. Y desde esto, desde la idea de que las redes son un pilar fundamental para lo que se hace en el día a día, para poder tener ese acceso a las familias. Y otros efectos interesantes del trabajo en red que se está logrando, ¿cierto? Es que se entiende que igual el trabajo en red permite acceder a otras oportunidades, ¿cierto? Y que las familias puedan salir de esta idea de una vulnerabilidad crónica, saliendo de su zona de confort, dicho en esos términos, ¿cierto? Como para movilizarse, para buscar nuevas oportunidades. Otro punto interesante tiene que ver con cómo se mejora la conexión de los participantes con los organismos públicos, donde muchas veces se relatan experiencias previas en algunas municipalidades de no haber tenido muy buenas experiencias en los tratos o en las soluciones que se ofrecían y cómo el programa permite reconectar a las familias con la oferta y con los municipios en su zona, cada uno en sus territorios. ¿Cierto? Dices lograr ese vínculo, ser el vínculo, acercar, encantar nuevamente a las familias que han tenido malas experiencias. Y finalmente se reconoce como un gran efecto cómo el trabajo en red está permitiendo prevenir la sobreintervención, ¿cierto? En la medida en que es súper importante en el fondo como mantener este trabajo constante en red, que en ese sentido no es nada raro para los agentes de intervención porque es fundamental justamente para no generar agotamiento y sobreintervención en las familias. Así que eso, bueno, es lo que queríamos comentar hoy día sobre este vínculo socioinstitucional. Dejo a Marian que nos va a comentar las conclusiones. Gracias, Antonia. Así es. Entonces, bueno, para finalizar la exposición de los resultados, tenemos conclusiones, tenemos una conclusión general para cada tipo de vínculo y una transversal. Respecto al vínculo entre agente de intervención y participante, la principal conclusión es la gran diversidad de vínculos. Entonces, como salir de esta idea de que hay un solo tipo de vínculo o que es también polar, como blanco y negro, sino de que hay muchos tipos de vínculos distintos que están asociados también a múltiples tipos de efectos diferentes y que el fortalecimiento del vínculo es una herramienta fundamental para potenciar los efectos en el bienestar de los y las participantes. Respecto a los vínculos grupales comunitarios, nos gustaría como transmitir el mensaje de la potencia que tiene la intervención entre mujeres para el desarrollo de vínculos desde una mirada relacional de la pobreza y con enfoque de género. Y destacar de todo lo que presentó Sofía la importancia de la función espejo para la colectivización de experiencias individuales. Y por último, respecto a los vínculos socioinstitucionales que comentaba Antonia, vemos que está el desafío de trabajar en red, siendo una invitación el avanzar hacia instituciones fuertes pero humanizadas, que favorezcan el bienestar de los y las agentes de intervención, actores de la red y participantes. Así, como a modo general, si podemos ofrecer como una mirada general de estos resultados y estos tres grandes tipos de vínculos, nos damos cuenta y queremos destacar, porque además están ustedes presentes acá en este seminario, la gran importancia que ustedes tienen como agentes de intervención en instalar cada uno de estos tres tipos de vínculos, los cuales al fortalecerse van dependiendo cada vez menos de los y las agentes y se traducen en vínculos más autónomos. Es decir, observamos un tránsito desde agentes de intervención que sostienen múltiples tramas vinculares hacia tramas vinculares que sostienen a agentes, actores de la red y participantes de los programas sociales. Así que bueno, queremos obviamente volver a enfatizar nuestro gran agradecimiento a FOSIS, a todos los municipios colaboradores y los equipos de psicosociales y particularmente a los y las AFIS y los participantes del programa que también participaron en esta investigación y obviamente al equipo de investigación. Y con estas conclusiones damos paso a los comentarios. Entonces, el primer comentario, si pasamos a la siguiente diapositiva, del investigador internacional, Christopher Son,
que es de psicólogo comunitario de la Victoria University de Australia, y como en Australia a esta hora es la mitad de la noche, nos envió un video con sus reflexiones y nosotras incluimos una traducción en caso de que tengan dificultad con el idioma. Hello everyone. Thank you Marianne, Antonia and team for this opportunity to offer some reflections on your wonderful project entitled Weaving Bonds, Key Aspects of the Participant Intervention Agent, Group Community and Socio-Institutional Bonds. My name is Christopher Son. I live and work in Australia on the lands of the Wurundjeri of the Kulin Nation in the southeast of the continent. I would like to pay my respect to elders, past, present and emerging. I would also like to acknowledge the Mapuche, the First Nations people of Chile. I read with great interest the report at this time, this moment in history, of socioeconomic, environmental crises, the widening inequalities in the life chances and opportunities for people in different countries around the world. These widening inequalities are evident by structural violence, including poverty and other forms of precarity. The work that the team has produced examines state-supported social interventions for those whose lives are shaped by forms of structural violence. The focus for the team was on the relationships, the bonds between differently positioned people. How are those relationships and the power inherent in asymmetrical relations negotiated? How is justice and just relations possible within context of social inequality and poverty interventions across interacting cultures and social ecologies? The researchers show that the relationships are complex, situated and mediated by discourses. In the micro moments, relationships that center care, that embody care, are the ones that produce effective psychosocial outcomes. They also show how the imposition of social policies and programs without deep and sensitive understandings of people's circumstances and realities can be harmful for both the recipient and service agents. How do you create and maintain caring relationships in contexts, cultures and situations that are increasingly neoliberalized, that is, individualized, technocratic, bureaucratic? The team show that it's not only the humanized micro-relations that's important, but local context settings, processes and practices within programs that produce empowering processes and outcomes. The mirroring effect that they refer to, the one that is produced when people are brought together, is an important aspect of collectivization, of creating shared experiences, safe settings, where people can process and realize that they are not alone in the world. The collectivization of experiences, the production of solidarity experiences, is a vital aspect of what some have understood as sense of community in the wider community psychology literature. The final aspect refers to the ways in which institutional frameworks can sometimes be counterproductive if it is out of step with local realities and with processes that people need to regain a sense of power and control in their lives, shattered by structural violence. The challenges raised here are about various systems that vulnerable people have to navigate, the workings of power across these networks and systems. The research also shows the multiple challenges, tensions and dilemmas that intervention agents face, including the demands of the system and of dehumanizing social realities, and that they have to negotiate in supporting people to change their circumstances. How best can systems support agents? How best can systems center care over efficiency and bureaucracy? I am grateful for the thought-provoking research. It has made me think of the tensions and challenges that arise for people, the agents and community members, those positions treated differently because of historically rooted and inherited disadvantage, and current societal arrangements, the widening social inequalities. The work offered here goes some way towards guiding policymakers, intervention agents and practitioners about the importance of humanizing social relations, but also the fragility of those types of bonds in conditions of enduring and chronic disadvantage.
To address these and to continue this work requires attending to the pervasiveness of the coloniality of power in institutions, in Latin American societies more broadly, ongoing support for institutions and critical reflexivity of all the actors involved in social policy and service provision. Thank you very much and good luck with the work. Hello everyone. Entonces agradecemos a Christopher su comentario y para ahora sí finalizar les dejamos con José Cisterna, encargado nacional del programa Familias, quien también ofrecerá sus reflexiones finales y posterior a eso abriremos para tener una ronda de comentarios y preguntas por parte de ustedes. Sí. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Marian y todo el equipo de investigación. Saludar también a los equipos participantes de esta investigación y a cada uno de los participantes, ¿cierto?, que aceptaron esta invitación al seminario. Quiero, en primer lugar, además de saludarles, darles las excusas pertinentes de parte de nuestro director ejecutivo, que estaba muy comprometido en participar en este seminario, pero efectivamente lo llamaron desde el Congreso, porque estamos, ustedes saben, ya en discusión de presupuestos institucionales y por lo tanto, ¿cierto?, tuvo que suspender su participación por este motivo. Así que les dejo él también un cordial saludo a cada uno y a cada uno de ustedes y los mejores deseos, ¿cierto?, de conversación y de reflexión respecto a este seminario. Dicho esto, Marian, agradecer a ustedes este trabajo de investigación que llevamos desarrollando y nosotros apoyando desde lo que podemos, ¿cierto?, en estos 3 años de trabajo. Y primero que todo yo diría la importancia de, como comentar, la importancia de relevar los vínculos entre la academia y el Estado que son tan necesarios para perfeccionar la política pública, para mejorar y darle mayor valor público a la política. Y en ese sentido nosotros hemos tenido un vínculo bien fortalecido, lo mencionábamos delante, ¿no?, en el trabajo, y se agradece mucho esta conexión que tenemos porque nos permite desarrollar de mejor forma nuestra tarea. Dicho esto también, contarles de que parte de esta investigación estuvo realizada en el marco pandemia y efectivamente el tema que estamos tratando es un tema que se vio efectivamente afectado en estos 3 niveles, ¿no? El vínculo apoyo familiar-familia, en el vínculo socio-comunitario y evidentemente también en el vínculo institucional, en cada uno de ellos. Esto se fue afectado por el tema de la pandemia, porque tuvimos que adaptarnos y flexibilizar y la textura de nuestro programa, que básicamente se basa, ¿cierto?, en un contacto muy humano, también se vio afectado por la pandemia. Entonces también es interesante, ¿cierto?, esto que ustedes nos dieron, especialmente, ¿cierto?, en el primer seminario que hicimos sobre esta materia, cómo, ¿cierto?, se expresaba nuestro vínculo a través de los apoyos familiares. Reconocer ese trabajo, especialmente de los apoyos familiares, ¿cierto?, y de todo el equipo de trabajo que realizó en pandemia toda esta intervención. Sabemos que fue difícil y que efectivamente, ¿cierto?, pudimos sostener un poco la calidad, ¿cierto?, de nuestro programa y la textura de nuestro programa, como les decía. En primer lugar, con respecto, y siguiendo la misma lógica de trabajo que ustedes hicieron en la presentación, que además, ¿cierto?, favorece la comprensión, contarles o recordarles a los que están acá presentes que a partir de la primera etapa del estudio, que es el vínculo a familia, nosotros tuvimos un proceso de seminario que fue también muy valioso de conversación y reflexión, insisto, por el objetivo de poner al servicio los hallazgos de las investigaciones y ponerlos al servicio de la práctica y del mejoramiento de las intervenciones. Para nosotros fue muy potente eso porque ustedes, los apoyos familiares que están acá presentes, y también los jefes de unidad de intervención familiar presentes, y obviamente nuestro equipo de asistencia técnica, saben que a partir de ello nosotros creamos una guía de vínculo que efectivamente se puso a disposición a partir de los resultados, ¿cierto?, que ustedes nos entregaron, porque consideramos que era muy relevante ponerlo al servicio de la práctica, ponerlo al servicio de la reflexión, ponerlo al servicio, ¿cierto?, de la conciencia de cómo lo estamos haciendo y por tanto mejorar también la práctica. Obviamente en este aspecto, apoyo familiar, familia, o evidentemente se reconoce la figura
principal, ¿cierto?, que se pone a servicio de esta estrategia desde el año 2002, que es el apoyo familiar, que se conecta y se vincula con la familia, y nosotros siempre hemos dicho y lo seguimos sosteniendo que a través del apoyo familiar el Estado se humaniza y se pone, ¿cierto?, al servicio de un plan familiar o de un proyecto vital. Y en ese aspecto es muy interesante análisis profundo que ustedes realizan del vínculo apoyo familiar-familia. Es importante volver a repasarlo, y eso nosotros, por eso yo decía, nos desafía como programa de volver a trabajar y volver a conversar. Nosotros en este momento estamos invitando a procesos de asistencia técnica a niveles regionales, justamente con este objetivo de conversar acerca de nuestro acompañamiento y de nuestra intervención, y entre ellos, ¿cierto?, hablar también y seguir conversando acerca del vínculo y profundizando del vínculo apoyo familiar-familia, porque efectivamente, como ustedes también lo decían ahí, este espacio relacional es la que permite potenciar los logros del programa, ¿ya? Pero especialmente potenciar lo que nosotros esperamos como programa, que es aumentar el bienestar de la familia en las distintas dimensiones, ¿cierto?, con esta mirada multidimensional de trabajo. Entonces, ese contenido que ustedes nos entregan lo agradecemos profundamente y lo tomamos como desafío, como tarea para seguir conversándolo con los apoyos familiares, de modo, ¿cierto?, que podamos potenciar la intervención. Así que está disponible, ¿cierto?, de volver a revisar, y la invitación de volver a revisar esta guía de vínculo, porque efectivamente trabaja y profundiza la materia que ustedes también hoy día han presentado. Y en ese sentido, también se reconoce, ¿cierto?, esto que ustedes dicen acerca de cómo el vínculo tiene distinto carácter, ¿no?, dependiendo también no solamente del objetivo de la intervención, que es un vínculo laboral, afectivo, técnico, interaccional, que se pone al servicio del mejoramiento y del aumento del bienestar de la familia, sino que también efectivamente tienen distinto carácter en cada una de las etapas, porque nuestros objetivos de etapa, ¿cierto?, también tienen un matiz distinto, en donde vamos potenciando, ¿cierto?, la confianza en sí mismo de la familia, la autoestima de los participantes y principalmente la autonomía, que ustedes también, ¿cierto?, lo dijeron, y que tiene que ver, ¿cierto?, con un vínculo finalmente autonomizante. Por lo tanto, es muy interesante ese aspecto que ustedes plantean ahí, de reconocer la figura del apoyo familiar, y esto que a veces se hace tan automáticamente, ¿cierto?, tiene tanta profundidad, tanto cuerpo, ¿no? Y por eso es tan interesante poder revisarlo, analizarlo, profundizarlo. Luego de ello, yo diría que, bueno, evidentemente nosotros aspiramos, ¿cierto?, a que el vínculo fortalecido ahí pueda porque además ese análisis que ustedes realizan, ¿no?, con respecto a las dimensiones de la pobreza, es justamente lo que nosotros siempre hemos transmitido o esperamos, ¿cierto?, transmitir respecto al control subjetivo y objetivo de la realidad de parte de la familia. Y en ese sentido, efectivamente, estas dimensiones que ustedes plantean tienen mucho sentido, ¿no? Cuando tenemos un vínculo fortalecido, es más fácil, fluye los resultados, ¿cierto?, de apoyo para la familia, y los resultados efectivamente del programa, ¿no?, donde esperamos que efectivamente se desarrolle lo que yo decía con respecto a este control subjetivo de la realidad, a este control objetivo de la realidad en relación a los servicios y beneficios que propone este modelo de gestión como sistema de protección social. Con respecto al vínculo comunitario, es muy interesante este aspecto, porque si bien el anterior, que es el vínculo apoyo familiar lo habíamos analizado más en profundidad, este no lo habíamos mirado tanto, y bueno, y contarles, ustedes saben perfectamente, ¿cierto?, que en el marco de la pandemia se hicieron ajustes a la intervención, que las sesiones grupales y comunitarias, ¿cierto?, se suspendieron, pero nosotros siempre hemos mantenido, entendiendo, ¿cierto?, que la importancia del trabajo grupal y también la importancia del trabajo comunitario, hemos mantenido nuestras iniciativas locales que cerraron hace poquito, esta semana, y por lo tanto para nosotros este es un espacio total y potente de poder trabajar justamente este vínculo que los apoyos familiares realizan con la familia, y que las familias, ¿cierto?, se relacionan con otras familias en espacios además comunitarios. Y agradecer esta mirada que ustedes hacen respecto a, justamente además con enfoque de género, y que para nosotros ese tema es muy importante, porque ustedes no sé si saben, pero el 68% de nuestras familias tienen jefatura femenina. Entonces, efectivamente, es cierto, es un tema para nosotros relevante trabajarlo también desde esa perspectiva y con ese enfoque. ¿Ya? Contarle en ese aspecto y es muy interesante, ¿cierto?, esta aproximación que hacen del desarrollo de las conexiones y los vínculos que las familias tienen en estas instancias de participación grupal comunitaria.
Contarle que para nosotros sabemos que es muy valorado por la familia. Esta es una instancia, ¿cierto?, que ustedes conocen de iniciativa local que pretende responder a las metas particulares o problemas o demandas locales de las familias, que además estos efecto espejo que ustedes mencionan efectivamente tiene que ver con que, a diferencia del programa, cuando se reunían en sesiones grupales, no necesariamente compartían las mismas temáticas. Acá generalmente cuando se produce una iniciativa local, hay ciertos elementos comunes en términos de problemática o de metas de las participantes. Entonces, muy interesante lo que ustedes nos proponen acá. Contarles también a propósito de esto, que al escucharla yo me sonreía un poco porque hicimos dos innovaciones en este tema, que justamente, digo, las iniciativas locales, es proponer no solamente la participación de familias que están en el programa, sino además proponer un porcentaje de familias participantes del territorio, lo que permite, ¿cierto?, potenciar la proximidad de los vínculos, la proximidad de las relaciones con otros actores relevantes, y por lo tanto eso va a potenciar también esto que usted mencionaba, el apoyo mutuo, pero también el apoyo mutuo en el marco, ¿cierto?, territorial, que para nosotros también es muy relevante. Y además incorporamos como una dimensión transversal, porque nosotros intervenimos en trabajos de dimensiones en el marco de la matriz de bienestar en las iniciativas locales, pero este año quisimos incorporar otro elemento innovador que también condice con lo que estamos conversando, que es la dimensión transversal con un enfoque de género y también de diversidad. Entonces lo quisimos incorporar porque encontramos que era algo que nos faltaba y que era absolutamente necesario incorporarlo. Por lo tanto, esperamos que las iniciativas locales que estén presentadas en el fondo, ¿cierto?, hayan podido recoger también esa invitación, ¿ya? Finalmente, con el vínculo socioinstitucional, bueno, ¿cierto? Y por eso yo les mencionaba además los niveles de análisis, ¿no? Un nivel más íntimo, un nivel un poco más hacia afuera, que es con la familia y lo grupal comunitario, y luego lo institucional, ¿cierto? Donde están, si lo miramos hacia un círculo, ¿cierto?, sería como la capa más externa, y efectivamente la capa que es parte del modelo de gestión desde su implementación, desde la estrategia, porque se concibe cierto sistema de protección social como un modelo de gestión en red, y por lo tanto es un tremendo desafío, yo creo que para todos los programas que trabajamos en acompañamiento, es un tremendo desafío, ¿cierto?, lograr tener una coordinación intersectorial con una alta intensidad, con una alta integralidad, pero además expresar los tres niveles de gestión, un nivel, ¿cierto?, diríamos nacional, en nuestro caso Chile, un nivel de gestión regional y también un nivel de gestión comunal. Y en ese nivel de gestión comunal, nuestro desafío es cómo nosotros mejoramos nuestra práctica para apoyar el trabajo que efectivamente realizan los apoyos familiares en estos tres niveles, en este nivel de intervención, digo, local. Y ahí, efectivamente, la práctica en red, yo creo que este equilibrio que ustedes mencionan, que es absolutamente necesario, tenemos, ¿cierto?, que hay un desafío en todo lo que ustedes nos plantean, y nos queda un minuto, ¿no? El desafío de poder trabajar, y eso lo estamos haciendo junto con el Ministerio, que es, ¿cierto?, el encargado de componente oferta. De hecho, tenemos reuniones periódicas y compartí también parte de esta invitación, están aquí presentes porque ya los vimos y porque estaban muy interesados también en conocerse todos los estudios y poder incorporar justamente los hallazgos de las investigaciones para seguir fortaleciendo este componente. Tenemos un desafío grande en este componente también, que es cómo potenciar la práctica en red a nivel local, pero cómo potenciar la autoridad social en los tres niveles: la autoridad social local, es decir, ¿cierto?, el rol de jefe de unidad. Recordemos que el gestor sociocomunitario, ¿cierto?, también en el marco de la pandemia, ¿cierto?, se suprimió, y hoy día es cómo nosotros potenciamos esta autoridad social en la municipalidad, en el nivel local, donde hay una práctica en red total a nivel municipal, pero además una práctica local que es necesario también fortalecer además la identidad y la participación de los actores involucrados, es decir, los servicios que están participando de este modelo, ¿cierto?, de gestión en red, es cómo fortalecemos esa identidad y esa participación y la planificación estratégica, de modo que no ocurra sobreintervención. Y que al revés se pongan al servicio las ofertas existentes, se pongan al servicio, ojalá sincrónicamente con los planes familiares, que eso es una gran, ¿cierto?, aspiración y un gran deseo. Y ese también es nuestro desafío como FOSI, como ministerio, de seguir avanzando en fortalecer el trabajo que los apoyos familiares realizan, de modo, ¿cierto?, de poner estos 61 programas que hoy existen, que también, ¿cierto?, mirando ese trabajo hay una gran fortaleza en ese aspecto, de 61 programas, cómo fortalecer no solamente la cobertura, sino fortalecer la oportunidad de esa oportunidad que lleguen en el momento en que tienen que llegar,
la pertinencia también de la oferta y la eficacia, ¿no? de todo ese conjunto de dispositivos. Así que tenemos un tremendo desafío. Yo les agradezco de verdad a ustedes por este trabajo. Estamos, no sé si ustedes saben, y esto finalmente mencionarlo, de que con el Ministerio también estamos trabajando en esta plataforma de ofertas de modo de mejorar la comunicación, de mejorar la oportunidad de la oferta y evidentemente, ¿cierto?, el desafío de seguir potenciando la cobertura y la pertinencia de la oferta. Y cierro con, además de esto, agradecer a cada uno de los apoyos y apoyos familiares que están acá presentes, de los jefes de unidad de intervención familiar presentes, del equipo de asistencia técnica, porque este año se tuvimos los resultados de la CACEN, que dan cuenta, ¿cierto?, de una disminución de la extrema pobreza en ingresos y la disminución de pobreza multidimensional, que es la que nosotros trabajamos, y evidentemente reconocer el trabajo y la contribución diaria y permanente que realizan cada uno de ustedes en esta contribución, ¿cierto?, a este tremendo desafío de país, de poder contribuir a la superación de la extrema pobreza y aumentar el bienestar de las familias participantes. Así que muchas gracias, Marian, por ese aporte a la reflexión, al conocimiento y créanme que estamos totalmente desafiados, ¿cierto? Y a seguir trabajando en conjunto para poder potenciar nuestra práctica y mejorar nuestras acciones como Estado y como programa. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, José. Sí, bueno, nosotros también deseamos como equipo seguir trabajando con ustedes. Bueno, así que ahora tenemos algunos minutos para abrir la palabra, así que pueden compartir comentarios, preguntas en el chat para, bueno, para ir abordándola en conjunto con el equipo. Parece que quedó todo súper claro. Bueno, no sé si el equipo o personas del FOSI quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna reflexión de cierre. Sí. No, por nuestra parte, Mariam, no sé, muy claro, dice que están. Sí, efectivamente, el desafío es llegar a vínculos fortalecidos. ¿Verdad? Estoy leyendo los comentarios que nosotros, lo que les decía Marian, para nosotros es una tremenda oportunidad. Yo tenía 5 minutos y me pasé de 10 minutos, así que por favor, si hay algún espacio, alguna reflexión, ¿cierto? Para nosotros, tuvimos hace poco también en asistencias técnicas regionales con los equipos y nuestra pregunta era, ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos, desde nuestra asistencia técnica, apoyar más a los equipos comunales? Y estamos en todo este proceso y yo les decía, sobre todo en noviembre vamos a tener reuniones con algunos equipos comunales, equipos regionales, equipos comunales, para seguir conversando de la práctica. Ya ese es el momento en que tenemos un espacio, ¿cierto?, valioso para poder compartir, para poder conversar, para poder decir cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, qué apoyos necesito, ¿no?, para hacerlo mejor. Y nosotros desde todo el equipo FOSI nacional estamos totalmente disponibles para apoyar a los equipos comunales en esta tarea. Sí. A ver, respecto a la primera pregunta, ¿cómo abordar el burnout en equipos de intervención directa y cómo afecta también a la construcción del vínculo? Sí, tenemos resultados en esa línea, tenemos dos. Para el caso del vínculo entre agente de intervención y participante, hicimos un análisis relativo al desgaste, nosotros le llamamos desgaste al burnout, la traducción al español. Y, y tenemos, claro, reflexiones en torno a eso que también tocan con el tema de la crisis social y sanitaria, que era, digamos, el contexto en el cual hicimos el levantamiento de la información en esa época.
También comentarles que, bueno, obviamente estos resultados más en detalle, nosotras esperamos prontamente poder compartirlo a través de publicaciones, pero comentarles que en nuestro sitio web de Praxis Comunitaria tenemos una pestaña que está dedicada al tema de desgaste y cuidado en general, ¿ya? O sea, y ahí tenemos muchas publicaciones, material de apoyo, material audiovisual, digamos, con recursos que pueden servirles como para pensar esta pregunta. Y nosotras, por lo menos, en el fondo la respuesta es sí, el desgaste afecta la construcción del vínculo. Ah, perdón, y el segundo resultado fue respecto a los vínculos socioinstitucionales. Hubo un estudio acerca del desgaste entre funcionarias mujeres, fue un estudio con enfoque de género, que trabajan, que son actores relevantes en cuanto a trabajo en red. Entonces esa fue una tesis de magíster y la tesis está publicada, está en el repositorio UC. Así que en el fondo como también para poder abordar las otras preguntas eh, y porque entrar en detalle en cada uno de los resultados de estos estudios es como un mar gigante de información, como comentarles que la tesis está publicada, el artículo lo tenemos elaborado y también se va a publicar próximamente y que además todo esto lo vamos a compartir en esta en nuestro sitio web. De hecho, las tesis están en el repositorio C, pero sería buena idea subirlas también a Praxis Comunitaria, lo voy a anotar, porque así tienen un acceso más directo a esos documentos. Y nosotras en realidad el modelo con el que funcionamos sobre cuidado es un modelo que tiene 4 instancias de cuidado, en donde está el autocuidado, que es lo más conocido y típico, pero también nosotros consideramos relevante el co-cuidado, que es el cuidado que se da entre integrantes de un equipo, el cuidado de los equipos en general, que es cuando la institución ofrece cuidado al equipo en su conjunto, y el cuidado a él o la trabajadora, que es cuando la institución se preocupa por el bienestar de cada trabajador en un sentido más como conectado como a las condiciones laborales. Y así fue, esa es como más o menos como el marco en el cual trabajamos el tema del cuidado cuando hay situaciones de desgaste. No sé si, Anto, tú quieres como complementar o si no paso a la siguiente pregunta. No, dale nomás con la siguiente, Jessica. Ya, la siguiente es el mayor desafío es llegar al vínculo fortalecido. O sea, no sé si una pregunta o un comentario, o sea, yo creo que sí, en el mundo ideal obviamente queremos tener vínculos fortalecidos, pero yo creo que también una reflexión que tuvimos es que a veces hay vínculos parciales, como más enfocados en lo técnico, lo afectivo, que igual funcionan y tienen efectos. Y a veces hay personas que, por ejemplo, que están en una mejor situación de bienestar y que lo que necesitan es algo más técnico y no tienen un requerimiento, una necesidad, una demanda en términos afectivos y que la intervención funciona bien. Entonces, yo como que no me cerraría a que hay que avanzar única y exclusivamente al vínculo fortalecido. Yo creo que particularmente con el vínculo técnico y el afectivo también uno puede tomar, digamos, aspectos positivos, su fortaleza, siempre y cuando sea pertinente para cada caso. Ahí hay que hacer el análisis de cada caso. Porque sí, también vimos que hay vínculos técnicos en donde las personas necesitan el componente afectivo y que en el fondo ahí la intervención no funciona bien, obviamente. No sé si en el equipo querían comentar algo respecto a eso. ¿Están de acuerdo? Yo solo comentar que en las guías que comentó José y Marian, en el fondo hay como buenas prácticas para fortalecer cada dimensión. Entonces, por ejemplo, si es que quizás a alguno de ustedes les pasa que tienden en general, por ejemplo, a desarrollar vínculos más afectivos, a lo mejor les puede aportar en algo revisar estas buenas prácticas de lo técnico o viceversa, o a veces quizás por el perfil de participantes se nos tiende a dar más cierto tipo de vínculo, podemos quizás encontrar ahí, pueden encontrar también algunas buenas prácticas que surgen justamente desde el discurso y desde la perspectiva de AFI de distintas regiones y de participantes también. Fue un análisis cruzado, entonces también creo que es interesante ahí como qué es lo que las participantes valoran que se fortalezca también en esos vínculos. Solo como recomendación por si les interesa ver ese material. Sí, yo creo que les interesa porque de hecho hay una pregunta que después dice cómo se puede fortalecer el vínculo con familias que tienen rechazo o mala experiencia con las instituciones públicas.
o están un poco desilusionadas o son muy demandantes con el acceso a beneficios, a ayudas sociales. Claro, efectivamente, como decía Antonia, en las guías ofrecemos aproximaciones y prácticas, como aproximaciones más discursivas y prácticas más concretas de cómo avanzar hacia vínculos fortalecidos. Creemos que nosotros hablamos como que esto es, digamos, un fenómeno práctico en el sentido de que no está netamente basado en las cosas que hacemos, o sea, eso es importante que hacemos, la práctica, pero también es discursivo que también influye mucho cómo nos aproximamos a las personas y al fenómeno de la pobreza en general. Entonces, la invitación ahí sería, si quieren avanzar hacia vínculos fortalecidos, o sea, uno, yo creo que siempre el análisis de cada caso es fundamental. No hay como soluciones genéricas, digamos, estándar, sino que es muy importante tener esta mirada situada, local. Y dos, como no quedarse solo en la práctica, sino que también revisar nuestras aproximaciones. O sea, cómo entendemos, digamos, la pobreza, cómo entendemos los aspectos que la familia requiere, cómo creemos que eso se tiene que ser abordado y bueno, siempre nosotros trabajamos mucho en equipo y creemos que el conversar con el equipo, los espacios nosotros le llamamos triangulación, pero entiendo que ustedes le llaman supervisión, reflexividad, sistematización, son grandes espacios, pues, y también eso conecta con el comentario del tema de que no hay fondos destinados al cuidado y que, claro, obviamente una invitación también a la institución a avanzar en eso y de dejar fondos reservados para el cuidado de los equipos, pero también estos espacios como este de formación continua, compartir experiencia, espacios en los equipos de conversar, la reunión semanal, son espacios de cuidado también. Nosotras eso lo hemos visto una y otra vez en nuestras investigaciones, en distintos programas. Hemos trabajado con muchos programas el tema del desgaste y el cuidado y creemos que es importante cuidar ese lugar y a veces, claro, sabemos que cuando están con mucho trabajo uno dice, no, no voy a ir a la reunión de coordinación, ¿para qué? Prefiero ir a visitar a la familia, pero en realidad no saltarse ese espacio porque es un lugar donde uno eh, puede trabajar esto y también puede la responsabilidad. Se redistribuye en el equipo y eso también es un, digamos, factor protector respecto al desgaste. Em, a ver, dice, em, bueno, gracias por los comentarios, muchas gracias. Acá hay uno que dice, ¿cómo fortalecer el vínculo? Creo que sí, ya lo contesté, en la época de la inteligencia artificial, pero algo pasa que no puedo leerlo. Ahí está, en la época de la inteligencia artificial es relevante resaltar la humanización de la intervención. Sin embargo, también es relevante promover cuidados a la salud mental de los profesionales que intervienen a fin de cuidar a quienes promueven el cuidado de las familias. Sí, bueno, cuando apareció ChatGPT, yo me hice una cuenta y le pregunté, le dije, hola, soy psicóloga comunitaria y trabajo en pobreza. Quiero saber si perderé mi trabajo. Y me contestó, bueno, la clásica respuesta políticamente correcta de ChatGPT fue como, bueno, puede ser. Pero algo que nos hemos dado cuenta en clase, en la universidad, pero también trabajando con equipos de intervención, es que hay aspectos de la intervención que no son posibles de ser realizados por la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, por lo menos el ChatGPT es una inteligencia artificial del lenguaje, entonces no tiene los criterios, y eso de hecho también me pasó conversando con este dispositivo, que no tiene no tiene referentes o criterios para poder como tomar decisiones respecto a la familia. Entonces, yo no sé, estaría escéptica de eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, agradecerle los comentarios que dice cómo avanzar a una práctica cada vez más humanizada. Yo quiero acá con el equipo de investigación, yo quiero hacer como acá quiero comentarles el tras bambalinas.
Cuando hicimos el estudio de los vínculos socioinstitucionales, inicialmente empezamos a ver esta tensión entre humanización y institucionalización. Y nosotras, claro, nos dimos cuenta, empezamos a ver como el rol de la humanización y nos dimos cuenta como somos psicólogas la mayoría, digamos, de lo importante que es, pero prontamente nos empezamos a dar cuenta también de lo importante que es la institucionalización y que en realidad se necesitan las dos cosas. Entonces, o sea, claro, por un lado se necesita buena voluntad, disposición, ¿verdad? Porque finalmente las redes son personas conversando entre sí, como diría Víctor Martínez, ¿verdad? Pero también se necesitan protocolos, procedimientos, y que muchas veces digamos, esos procedimientos se crean a nivel local en los propios equipos, o sea, como tener una planilla Excel, sistematizar la información, tener como un documento con procedimientos de cómo contactar a las instituciones, cómo presentarse, cómo generar una red territorial, etcétera. Entonces, como en el fondo sí necesitamos más humanización, porque necesitamos tener personas dispuestas, colaboradoras que trabajen en equipo, como hemos descubierto ahora también con los panamericanos, ¿verdad? Que se ha dado tanto el mensaje a los panamericanos, los Juegos Panamericanos, de la importancia del trabajo en equipo, pero también me gustaría como enfatizar que también se necesita la institucionalización, y que la institucionalización, claro, va muy de la mano de lo que comentaba José respecto a estas plataformas y estos esfuerzos que están haciendo, pero también como no desconocer el rol de la institucionalización a nivel local, y que muchas veces los equipos también pueden generar sus propios protocolos y procedimientos, y eso después favorece mucho el trabajo. Así que eso. No sé si la Antonia acá es como que ella encarnó este tras bambalinas. No sé si quieres comentar algo. No, sí, o sea, bueno, en realidad sobre ese punto solo como retomar un poco lo mismo en relación a la pregunta que hacían de cómo hacer cuando el vínculo es exitoso, pero la oferta en general es muy baja o muy nula, ¿cierto? O sea, como, de hecho había bastante algunos resultados en relación a eso y se hablaba como que fuera como un embudo, como que se parte con mucho y muchas veces no pueden como canalizar hacia la suficiente cantidad de familias o personas que están requiriendo, ¿no? Yo creo que efectivamente, como comentaba Marianne, en eso, claro, hay una fuerte como trabajo que tiene que ver con la dimensión más de la institucionalización, ¿cierto? Pero también el vínculo, claro, puede ser un factor protector, obviamente, de esos procesos difíciles y de frustración, pero creo que efectivamente la solución más de raíz va en esa otra línea, ¿no? Y lo otro también, estaban comentando al final, había una pregunta, dice, ¿darían recomendaciones o qué ajustes son importantes de hacer en la implementación para fortalecer los vínculos y con esto la adherencia de las personas a los programas? Sí, Eh, bueno, gracias por el comentario. Tenemos muchas recomendaciones. Entonces, como les comentábamos, tenemos recomendaciones en la línea de aproximaciones discursivas y prácticas que llamamos acciones interventivas, y que están sistematizadas en las guías de Tejiendo Vínculos, que están disponibles en Praxis Comunitaria en la sección de intervención social, material de apoyo. Y tal vez, Anto, si quieres, yo comento las acciones interventivas y tú puedes comentar las aproximaciones discursivas. La acción interventiva identificamos 9, no sé si ahora voy a ser capaz de recordarlas todas, pero van como desde acciones como motivar, bueno, que ahí es muy importante el trabajo de expectativa, informar, conectar, que es otra acción que tiene que ver con conectar con la red, hasta acciones más complejas como empoderar, em, concientizar, y que en el fondo lo que permiten es como hacer digamos, como tener como herramientas más técnicas para implementar el acompañamiento psicosocial. Entendemos que obviamente no todas las acciones interventivas se tienen que aplicar en una misma sesión. Eso en el fondo es como un tool de herramientas que permite, como un pool de herramientas, perdón, que permite digamos, que permite a los y las agentes de intervención poder como tenerlas presentes y poder ir decidiendo en qué momentos se aplican tanto de las sesiones como del acompañamiento en general.
Y en la guía están descritas cada una y hay ejemplos también. Así que eso facilita también su bajada práctica. Sí, bueno, yo comentar también, y antes de comentar estas dimensiones más simbólicas, que bueno, volver a rescatar un poco lo mismo que esas guías también vienen derivadas directamente de lo dicho y referido por muchos profesionales y participantes, por eso también creo que tiene un valor especial. Y bueno, como comentaba Marian, ¿cierto? Tenemos estas acciones interventivas, que es la dimensión más práctica de la intervención, pero también podemos identificar en los discursos de participantes y de agentes distintas dimensiones más bien simbólicas. Por ejemplo, en la misma guía también se describen una aproximación que tiene que ver con el fortalecimiento de la agencia y de la autonomía, otras aproximaciones que tienen más que ver con la concientización, la problematización, otras que tienen que ver con el cuidado mutuo y la humanización del vínculo entre ambos actores, y también otras perspectivas también que refuerzan justamente sobre todo esta posibilidad de posicionar y aproximarse a los participantes y mutuamente también como el participante también se aproxima a la gente de intervención, mutuamente se van construyendo estas formas que finalmente permean toda la intervención, ¿cierto? Cómo pensamos al otro, cómo vemos al otro, cómo vemos nuestras propias posibilidades como sujetos. Así que también hay que invitarlos a que puedan revisar esas aproximaciones. Sí, y yo creo, bueno, estamos a la hora. José, ¿quieres hacer un comentario y después cerramos? Bueno, O tú puedes es que cerrar. sabes que, es que es tan motivante esta conversación a propósito de la última pregunta, ¿no? Porque también es como concretar esta motivación a partir, ¿cierto?, de este análisis y reflexión que tenemos. Eh, Siempre nosotros tenemos gastos de operación, voy a ser bien concreto, disculpen la bajada que estoy haciendo, pero siempre en el convenio, ¿cierto?, hay gastos de operación y tienen que hacer, los equipos hacen un plan de compras en el fondo. Entonces, ¿cómo uno puede priorizar espacios, y ni siquiera a lo mejor necesita recursos, espacios conversacionales justamente porque son equipos, tenemos equipos muy grandes de unidad de intervención familiar y otros más pequeños, evidentemente, pero en esos espacios como el segundo nivel, ¿no? También de cuidado de equipos, como con nuestro propio equipo conversamos acerca de la práctica y ponerle algún método y alguna periodicidad, ¿cierto? Y darle el valor a este espacio conversacional, que justamente creo que tú lo decías, Marian, que a veces en esta rutina de no, tengo que hacer esto, esta gestión, etcétera, no nos damos esos espacios conversacionales que son totalmente enriquecedores, ¿no? Dentro de la misma unidad de intervención familiar y a lo mejor con el apoyo de su apoyo provincial o de UNATE y generar un espacio conversacional que no es tan caro y efectivamente darle esa priorización, ¿no? Yo creo que efectivamente esta motivación es muy linda, la que además los comentarios que ustedes mencionan acá, que se leen acá, porque efectivamente nos permite también poner este tema en la mesa y poder conversar sobre él, ¿no? Y eso obviamente va a tener frutos, ¿no? Esta conversación. Bueno, nada, yo igual quería en realidad eso, agradecer el espacio, ¿cierto? La asistencia de todos quienes pudieron venir, agradecer muchísimo al equipo de investigación que aquí también pueden ver, ¿cierto? Fue un gran equipo, agradecerles mucho todo el trabajo, ese tras bambalinas, esas reflexiones, ese trabajo que hicimos todos en conjunto y por supuesto también agradecer mucho a los municipios, ¿cierto? Con quienes estuvimos en contacto, a las jefes y jefas de intervención, a los agentes de intervención y también obviamente a las participantes que participaron en este estudio y por supuesto también a quienes nos acompañan desde FOSI. Sí. Bueno, gracias y nada, desearles lo mejor en sus intervenciones futuras. Y quedamos disponibles, ahí están también nuestros mails. Muchas gracias, Marian, muchas gracias, equipo, muchas gracias a todos también, desde acá de FOSIS. Abrazos. Abrazos, sí. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Gracias a todos.